días, gracias por apoyar el proyecto de una nueva ley de salud mental. Dicen que los uruguayos somos lentos. En realidad, el nuevo encare hacia la salud mental empezó en el mundo en el año 68. Vamos a cumplir medio siglo, el Uruguay llegó finalmente. Pero la consigna ya había sido dada por Artigas, que los más infelices sean los más privilegiados. Y aquellos uruguayos y uruguayas que tienen padecimientos psicosociales han sido olvidados y postergados. Esta ley va en ese camino. Me decías que sos cooperativista, ¿vivís en tu casa propia por una cooperativa? En definitiva, acá está la antítesis de decir casa propia, cómo la cultura nos impone a decir casa propia. Y esa frase, de alguna manera, estigmatizada, que nos hace pensar que sí, que soñamos con una casa propia. Capaz que yo hablo de un espacio propio desde el lugar de persona, pero no como una propiedad que dice la sociedad. Esto es propio desde el lugar de los sueños, pero en la realidad, materialmente, la propiedad colectiva es lo que nos hace ser usuarios de esa propiedad, y no es una propiedad privada, es una propiedad de usuarios. O sea que soy cooperativista de cooperativas de vivienda de usuarios por ayuda mutua, que ejerciendo la autogestión podemos construir entre todos algo que solos no podríamos. Solos no podríamos porque somos una clase social trabajadora, y los trabajadores acá en este país, como en muchos lugares del mundo, más allá de que hemos avanzado un poco en la lucha hermanados, brazo con brazo, como dice la canción, vamos reconstruyendo derechos, vamos empoderándonos y sabiendo que nosotros juntos sí se puede construir una sociedad diferente, sí podemos hablar de que vamos a ser personas, que nos vamos a empoderar, que sabemos, conociendo y formándonos, así como en estos espacios, como estamos ahora ante una cámara, que me parece que, bueno, cuando me despierte será cuando termine, pero cuando lo pueda contar, qué decir, cuando lo pueda ver en internet, de haber salido de un pueblo isabelino, con ese río. ¿Quién es ese pueblo? Ese pueblo Paso de los Toros, y yo diría Paso de las Vacas también, para que no quedemos las mujeres afuera. Me gustó siempre de chiquita escribir tanto le conté al río, a mis playas, a mis puentes, y nunca me imaginé que iba a llegar a esta instancia de que capaz que frente a una cámara poder contar mi sentir de algunas instancias. Siempre me remonto a mi niñez en aquel pueblo, siempre seguimos añorando, siempre seguimos construyendo, siempre seguimos pensando en ese pasado tan feliz por un lado, por ejemplo, cuando éramos estudiantes, cuando íbamos a la escuela. Yo creo que son las etapas más felices de las que hemos vivido y que realmente me hace muy feliz en ese aspecto. Donde en el Agora ha asistido la independencia y el tema de que es fundamental para nosotros, que es la autoestima, donde la autoestima de los pacientes que salimos del Hospital Vilar de Bo está menoscabada, donde la autonomía es imposible porque nos hacen abrir la boca a las casas asistidas para meter las pastillas adentro de la boca. Eso, señores, no es rehabilitación. Doctor Carámbula, que nos abran la boca en las casas asistidas del patronato y nos metan la pastilla dentro de la boca, no es rehabilitación. Personas con trastornos psicosociales o trastornos severos son 30.000 en el Uruguay. Son solo 30.000, pero son demasiado 30.000. Esa es la población objetivo, pero también hay otras que tienen trastornos psicosociales que llevaría casi a 100.000. De lo que se está hablando acá, las posibilidades de una cooperativa, las posibilidades y las necesidades de una nueva ley de salud, básicamente tiene dos poblaciones objetivas. Una de ellas son solo 30.000. Gracias. Esta ley es un resultado de varias comisiones donde trabajaron distintos grupos. Es un consenso, pero es un consenso sobre el cual hay que seguir trabajando, porque cuidado con los lobbies.
salud mental no tiene que estar en manos de un sector o de otro sector, ni favorecer a aquel para que conserve su trabajito, ni para favorecer el otro porque tiene un titulito que le dice lo que tiene que hacer o no hacer. Me sorprendió mucho esto de la propiedad privada. Quisiera volver un segundo sobre esto. Me gustaría que me cuentes cómo se puede vivir en un mundo de tanto egoísmo, donde hay tanto mercantilismo y donde tanto está el consumo y el... ¿Cómo se entiende la vida en comunidad, en propiedad colectiva? Que es algo muy difícil de entender en este mundo, ¿verdad? En realidad es muy difícil de entender, a veces nos parece una utopía, pero como que realmente es seguir la poesía, al decir de Galeano, ¿verdad? Esta poesía de caminar tras de ella. ¿Y qué significa la utopía? Es simplemente caminar. Es cierto que en esta sociedad capitalista, en esta sociedad consumista, que nos impone una cultura de que debemos comprar cuánto tenés, cuánto valés, nosotros los cooperativistas nos vamos educando. El ingresar a la cooperativa de vivienda realmente es un sentir desde el corazón que uno piensa que lo único que nos interesa es la casa, tener materialmente nuestro techo, porque es una necesidad básica. El protegernos y bueno, y todo lo que conlleva tener una casa. Pero después que ingresás al sistema cooperativo, tenés tu casa, y yo hace 17 años que tengo mi casa en una cooperativa de vivienda en Piedras Blancas, en un barrio carenciado, como decimos, zona franja roja. Vemos que simplemente no solo construimos ese techo, sino que construimos ese colectivo, ese desarrollo social que nos permite de alguna manera interpretar muchísimo más allá de un individualismo equivocado. Yo no hice mi casa para mí, yo construí la casa entre todos, yo no me la hice, me la hicieron, las hicimos entre todos. Nuestras manos levantaron las paredes, los ladrillos y bueno, y forjar ese hierro, mujeres herreras, mujeres constructoras, mujeres albañilas, siempre me atrajo eso de esa función de la mujer, de poder decir, sí, nosotros podemos hacer, nosotros valemos, nosotros tenemos derecho. Y esa construcción social, ese desarrollo, ese despertar a la vida colectiva, fue una de las cosas que más me llevó a integrar el movimiento cooperativo. Yo vine de Paso Los Toros, como le decía, siempre añoré y añoro a mi pueblo, pero yo tenía la necesidad de tener gente al lado, gente conmigo. Yo siempre me sentí sola en ese desierto de Montevideo, cuando vine a Montevideo, y era estar rodeada de gente y estaba sola. Entonces, ¿cómo hacía yo para estar en mi pueblo y de ir hasta el almacén y dejar mi bebita un ratito sola, o la vecina que lo mira, o no sé, o me pasa algo, le pasa algo, saludar a Mengano, fulano, decir, bueno, no sé, sabés la historia de todo tu pueblo, no desde el lugar como de simplemente conocimiento, sino desde los afectos. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Estipula que sería un 4% de inclusión estatal, de trabajo estatal, sino que se está logrando un 1% y el 3% se va todo a multinacionales, donde se consigue por parte de los usuarios de salud mental también una mano de obra esclavizante y de fácil manejo para las grandes multinacionales. Estamos bregando para que los lugares de encierro, como las colonias, como esos lugares donde realmente la nave de los locos, o sea, gente que está totalmente a la deriva y anclada allá lejos de lo que es una posible inserción, cerrar esas colonias, buscar métodos de alternativa, buscar otro tipo hasta de trato con el paciente de salud mental. Acá trabajaron los usuarios y eso es un ejemplo a nivel mundial de participación. Y yo creo que eso tiene que seguir siendo respetado, porque hay algo que nadie pierde nunca, y es al derecho a tener su propia voz, como es Vilar de Voz, y a dar su opinión. ¿Qué es el electroshock? Yo lo digo por experiencia, porque en 23 años que hace que me atiendo en este hospital, en distintas internaciones, conozco todas las salas del Hospital Vilar de Voz, menos la de las presas, porque siempre tuve buena disciplina. Y bueno, cuando yo estaba internada, venía a hacerme electroshocks y una vez al mes, aparte de tomar mi medicación psiquiátrica, y entonces yo hacía acrósticos, o sea, poemas con los nombres de las personas
o según los temas que quisieran tratar. Yo mi acróstico es pones el nombre en vertical y con cada letra es un verso. La radio es una terapéutica, es una constante terapéutica. Es hablar de nosotros mismos. O sea, es un psicodrama perfecto, porque no es un psicodrama inventado, es una realidad hecha voz, una necesidad hecha voz. Eso es la radio. Porque tú en la radio, si tú escribes, vas a decir lo que escribes. Vas a compartir. Entonces, cuando el dolor es compartido, es mucho más fácil de sobrellevar. En una visión, y yo comparto lo que planteaba la Asamblea Instituyente, en el sentido de que desde la propia definición tenemos que abarcar no a la población de enfermos con problemas mentales, sino una visión desde la sociedad en su conjunto y abordar esto como uno más de los derechos a conquistar. Sociedad de derechos y en ese cuadro el derecho a la atención de la salud mental. Antes dimos el paso al Sistema Nacional de Salud. Ahora debe ser parte de esa misma propuesta de integralidad y universalidad el derecho a la atención de la salud. Esa es una batalla no solo jurídica, o sea, no hay batalla que esté solo en el Parlamento. Está claro que desde el punto de vista de la institucionalidad se termina votando acá el proyecto de ley, pero la batalla por un abordaje comunitario trasciende la posibilidad del Parlamento y trasciende la posibilidad de la ley. Y cuando no solamente tenés una oreja, sino que tenés muchísimas orejas más, sentís algo que pierde el paciente de salud mental y lo pierde por la mala praxis de la psiquiatría, que es la autoestima, que es el yo puedo, que es el yo existo, para hacer lo que los demás quieren que tú seas. Porque si todos nos guiáramos por una lógica cuadrática, no hubieran existido los Picasso, los Miró, los Gauguin, los Van Gogh, ni los músicos tampoco, porque todo sería demasiado aburrido. Y el Uruguay más justo, al decir de Mandela, no el que trata un mejor país, no es el que trata mejor a los que están mejor, sino es cómo aborda a los que tienen más dificultades, mayores problemas. Y es indudable la potencia que nos da. La comunicación es una herramienta fundamental a la que debería tener derecho todo ser humano, ¿tá? Hasta los sordomudos. ¿tá? Yo he estudiado hasta lenguaje de señas, entre otras cosas. Bueno, no quiero extenderme, siempre me voy por las ramas. Bueno, la lucha ahora es más que nada porque a partir de que nos enteramos lo que pasó en la colonia Etxepare, que gracias a Dios nunca me tocó a mí ir ahí, que una jauría, unos perros atacaron a un hombre y lo mataron. Nos enteramos que hacía más de 30 años que ese hombre estaba depositado, porque es así, en la colonia, sin que los familiares se preocuparan por él, sin que los funcionarios pudieran tratarlo bien, qué sé yo. Y así como salió a luz esto, entonces el ministro de Salud Pública, Basso, y muchas instituciones que defienden los derechos humanos dijeron no, esto no puede suceder más. Yo el año pasado tuve a mi hermana internada en el Vilar de Bo, entonces lo visité bastante más seguido que solamente ir a la radio. Y está claro que alcanza con tener ojos para darte cuenta del drama. No sabiendo nada de medicina, alcanza con tener ojos para darte cuenta del drama. Hay partes del drama que están en el sistema de atención cuando encontrás un paciente atado o una paciente atada. Y cuesta encontrar rápidamente explicaciones de por qué se terminó atando al paciente. Y hay partes del drama que está en la sociedad, porque no hay ley que haga que el paciente que hace 20 años no lo va a visitar nadie, de golpe lo entrega a querer. Los usuarios, los familiares, no tenemos la fuerza de ciertos sindicatos, de ciertos movimientos, ni podemos parar el país, pero tenemos que ser tenidos en cuenta, tenemos que tener voz, tenemos que tener posibilidades de incidir
cuando se repartan los recursos del Estado para que esta ley sea posible, porque sin recursos esto es una declaración importante que va a terminar o va a empezar a terminar con la discriminación, la estigmatización, pero no va a poder cumplirse. Gracias por apoyar y firmen todos.